¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Por fin Venezuela vive un momento de tranquilidad, un momento de alegría, un momento en que la ciudadanía, muchos, pero muchos retornan a ese país de donde tuvieron que huir por la dictadura. Se habla mucho acerca de que Estados Unidos atacó a Venezuela, y no es así. Atacó a un narcopresidente. Ustedes saben que cuando los dictadores se instalan es muy difícil quitarlos, solo por la fuerza. Y desgraciadamente el pueblo que tiene un dictador poco puede hacer en contra de él. ¿Por qué poco puede hacer? Primero, porque el ejército nunca le ha servido a los pueblos del mundo. El ejército le sirve al poderoso del momento. El ejército a lo mejor es pueblo, sí es pueblo, porque los hombres y las mujeres que integran el ejército, vamos a hablar de México. El ejército está integrado por hombres y mujeres mexicanos que buscando un trabajo se incorporan a él, pero siempre están bajo las órdenes de un secretario de la Defensa Nacional, de un secretario de Marina, y la Gendarmería Nacional está también a las órdenes de un director de la Gendarmería Nacional que pertenece al ejército, ya sea en activo, ya sea retirado. ¿Y a quién le obedecen? Le obedecen al presidente de la República, aunque el pueblo se lo esté llevando la chingada. Ellos únicamente le obedecen al presidente de la República, a quien le nombran el comandante. Pero la verdad es que nunca el ejército, ni la gendarmería, ni ninguna policía, la policía municipal de Cuautitlán o de cualquier municipio, le obedece a los presidentes municipales. Si son en la Ciudad de México, le obedece a los alcaldes. Nada que le obedece al pueblo. ¿Quiénes le pagan? Pues les paga el gobierno. Y cuando se instala una dictadura, el pueblo queda completamente indefenso. Lo único que podemos hacer es criticar. Y esa dictadura que llevó a Venezuela a la desgracia, a la pobreza, a la hambruna, el día de hoy ha dejado de existir. Pero también dicen en secreto que Delcy Rodríguez negoció la transición con los Estados Unidos. ¿Quién es Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de Venezuela. Las pláticas se efectuaron en 2025, indica la prensa estadounidense. Borra el Departamento de Justicia la acusación de que Nicolás Maduro lidera el cártel de los soles. Al ser un mandatario en funciones, contaba con inmunidad internacional fiscal, eso dice el fiscal bolivariano. Nada justifica la intervención, dice la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de los Estados Unidos, de aquí de nuestro país, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Y la verdad es que Estados Unidos no está interviniendo a Venezuela, está deteniendo a un narcopresidente de la República que ya tenía muchas acusaciones, y ojalá haga lo mismo en cualquier parte del mundo, y más que nada a todos los países que tienen esa cercanía y esa relación comercial con los Estados Unidos. ¿Qué dicen por otro lado? Por otro lado, también la prensa dice que ha dicho Donald Trump que él controlará el petróleo venezolano. ¿Verdad o mentira? Bueno, pues vamos a dejarlo al tiempo, pero no creo que eso suceda, toda vez que la vicepresidenta de Venezuela ha tomado posesión conjuntamente con los soldados, con todas las autoridades, con el Congreso que tiene, los Congresos, llámese Cámara Alta, Cámara Baja,
Con el acuerdo gestionará recursos por 2,000 millones de pesos, serán precio de mercado. Sostiene que el fin es garantizar las ganancias que se utilicen en beneficio de ambas naciones. Aborda inversiones con empresas para tomar la producción. Impedirá el suministro de China y el regalo que muchos países petroleros le hacen a Cuba. La verdad es que no debemos de regalar nuestro petróleo. Son miles de millones de pesos que se le están regalando a Cuba en petróleo, mientras que los mexicanos sufrimos las consecuencias de pagar el litro de la gasolina a un precio muy elevado. Venezuela entregará a Estados Unidos crudo con valor de hasta 2,000 millones de pesos. Busca el republicano acceso total de las empresas estadounidenses a la industria petrolera bolivariana. Bueno, pues se escucha bolivariana, pero la verdad es que Bolívar nunca fue como lo fue Hugo Chávez o como lo fue Maduro. Ellos son una grosería. La verdad, son hombres que abusaron del poder, que tuvieron muchos venezolanos que abandonar sus empresas porque se las quitaron. Esa es la triste realidad. Descarta Claudia Sheinbaum posibilidad de una intervención en México. Más allá de la opinión sobre Maduro, no se puede avalar una incursión armada, señala la presidenta de la República. Y yo creo que eso no va a suceder ni aquí en nuestro querido México. Delcy Rodríguez, a Trump: no hay agente externo que gobierne Venezuela. La presidenta encargada redobla defensa de Nicolás Maduro y su esposa. Desde luego, si es responsable, seguramente no va a salir muy pronto, ni va a regresar a Venezuela. A lo mejor se están preparando en México pues para darle asilo político, porque pues aquí en México se estila que a los dictadores se les da asilo político. Se derrumba principal acusación de Washington contra Maduro. La Casa Blanca ligaba al líder chavista de dirigir el Cártel de los Soles. Tal parece que eso no es cierto y que seguramente pues hay muchos delitos que cometió Maduro y que pues los van a hacer pagar. Estados Unidos mantiene en su narcolista que obedezca a Trump, dice Petro. Washington deja de reconocer al Cártel de los Soles. En Colombia no hay reyes ni somos colonia de nadie. Opinar es libertad. Bueno, pues ojalá sea de esa manera. Respalda Rusia el nombramiento de Delcy Rodríguez en Venezuela, para que vean ustedes la nación, una de las naciones más importantes en mantener, que es Rusia, pues declara que está de acuerdo en que sea la vicepresidenta de Venezuela quien gobierne en este momento Venezuela. Muestra determinación del gobierno de garantizar la unidad en la nación, destaca la Cancillería. Firme apoyo de China y el Caribe exige liberar ya a Maduro. Bueno, pues que lo liberen, pero que no lo regresen a Venezuela para que no siga causando tanto y tanto daño a los venezolanos. Pláticas secretas entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez antes de que se llevara a cabo la aprehensión de Nicolás Maduro. Trump busca sembrar la duda tanto en Caracas como en Washington. Analiza la presidenta inversión en obra pública. Reunión con colaboradores. La meta es
crecer con bienestar y mejores salarios. La verdad es que pues los salarios aquí en México han subido, pero han quedado pulverizados. Así ganáramos 500 o 1,000 pesos diarios, con el aumento, con la carrera de precios y salarios. Señora Presidenta, yo le pido que lo primero que debe de acabar, si quiere ver a la clase trabajadora bien, que el salario le alcance, que le alcance para que vayan sus hijos a la escuela, que le alcance para que se obtenga una casa, le alcance para comprar zapatos y ropa, le alcance para comprar 1 o 2 veces, siquiera a la semana, carne, pues ya pare los salarios, porque la verdad es que por más que nos engañe el gobierno, los salarios quedan pulverizados y los mexicanos, la verdad es que no somos pendejos, nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país y cada día vivimos la peor carestía en que se ha vivido durante más de 50 años. Yo creo que dejen de vernos la cara de tarugos a los mexicanos y hay que parar la carrera de precios. Porque el gobierno nada más dice hay que aumentar el salario. ¿Y saben por qué lo dice el gobierno? Porque el gobierno no paga los salarios. Los empresarios obligados a que se aumente el salario, pues aumentan los precios de sus productos. ¿Y de qué nos sirve que nos aumenten el salario si todos los productos aumentan? La verdad es que es un engaño hacia la población. Cuando ganábamos 80 pesos, cuando ganábamos 120 pesos, nos alcanzaba para todo. Hasta una caguama o 2 caguamas se echaban los obreros los fines de semana. Y ahora ganando 300 y tantos pesos, no alcanza porque el kilo de carne antes valía 50 o 60 pesos. Ahora vale más de 200 pesos. Entonces, ¿cuál es la ganancia de que nos aumenten el salario? Parte Claudia Sheinbaum rosca de Reyes con los hijos de los reporteros aquí en el Día de Reyes, junto a Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes acudieron a la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo partió la tradicional rosca de Reyes junto con las niñas y los niños, hijos de algunos de los reporteros que acuden a la conferencia mañanera. Nuevo embajador de Cuba en México. La presidenta planteará hoy las directrices sobre la política exterior 2026. Insta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a la congruencia entre los 3 poderes. Pero la verdad sea dicha, en México ya no hay 3 poderes. La Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, obedece ciegamente y aplasta a la minoría y obedece ciegamente a la presidenta de la República. La Cámara de Diputados, también con su mayoría de Morena, aplasta a la minoría y obedece ciegamente a la presidenta de la República. No hay 3 poderes en México. Ahora el Poder Judicial obedece completamente después de la elección de los jueces de tómbolas, de los magistrados de tómbola, de los magistrados, de los ministros de acordeón, obedecen ciegamente a la presidenta de la República. Se ha acabado en México los 3 poderes. Se ha extinguido. Solamente nos queda un poder, el poder ejecutivo, el poder de la presidenta de la República, porque el poder legislativo y el poder judicial no valen nada, solamente obedecen órdenes de la presidenta de la República. Y así va México, así está caminando México, acabando con todas las instituciones
que durante años se lograron con mucha sangre en una independencia, en una revolución, en una reforma. Aún quieren ya también controlar a las iglesias para que los sacerdotes desde el púlpito no puedan decir, ni criticar, ni comentar lo que está sucediendo en nuestro país. Imagínense ustedes, si esa es nuestra democracia, ¿para qué queremos una dictadura? Sin resolución, a más de 3 meses de huelga en el Monte de Piedad, una de las instituciones más importantes y más económicas que utiliza la ciudadanía, pero la verdad sea dicha, es que pues hay muchos problemas en esta huelga. Birmex se enfocará en abasto e insumos en periodos 2025-2030. La verdad es que seguimos luchando en contra de que no hay medicamentos, que no hay insumos en los hospitales, que no alcanzan los médicos en los hospitales. ¿En dónde están los médicos cubanos que vinieron a México? ¿En dónde están? Quisiéramos saber. La verdad es que ahorita, aquí en el ICEMIN del gobierno del Estado de México, que gobierna la maestra Delfina Gómez Álvarez, en el ICEMIN se les está dando a los derechohabientes pura medicina de farmacias similares. Esa es la verdad. Y qué bueno que cuando menos se les está dando de farmacias similares, porque ya faltaba que pues tampoco ni siquiera de similares pudiéramos obtener el preciado medicamento que requieren los niños, las clases vulnerables y en especial quienes padecen cáncer. Pero vamos a ver qué nos preparó para el día de hoy el maestro en Derecho Leonardo Antonio Hernández Aguilar, para que podamos ver algunos videos de los acontecimientos que suceden no solamente en Venezuela, pero hablemos, los venezolanos arrastraron por las calles una estatua del expresidente Hugo Chávez. ¿Se acuerdan ustedes de Hugo Chávez? Pues vamos a ver este video. Uno de los vicios de la política mexicana es taparse un ojo cuando no conviene. No se puede hablar de Venezuela sin hablar de la dictadura violadora de derechos humanos y el robo de las elecciones por parte de Maduro. Vamos a ver este video. Y creo que uno de los vicios de la política mexicana es taparse un ojo o voltear a otro lado cuando no conviene. A mí me parece que no se puede hablar de Venezuela sin hablar de la dictadura violadora de derechos humanos y el robo de las elecciones que se tuvo por parte de Maduro y de su régimen, y que han llevado a la pobreza a la mayoría de la población de ese país y al exilio, a salir, no presos políticos, violaciones, muertes, desapariciones. Entonces eso es condenable 100%. Decía yo, es un mejor país, es un mejor mundo sin él al frente, sí, sin duda, y no era presidente, digamos, legal, legítimo del país. Se es tratado como un criminal. Oye, ¿es correcto que no hayan logrado resolver esto por otra vía
que no sea intervenir y derrocarlo? Pues por supuesto que no. Para mí esto lo que muestra es el fracaso o lo obsoleto que está ya el sistema en materia internacional, de organismos internacionales. Yo en eso sí estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno, nomás que hay que opinarlo siempre. Y voy a decir por qué. Ese mismo esquema internacional pues le falló a los venezolanos, porque ¿cómo es posible que hayan salido por la vía legal, democrática, con lo difícil que era? Metían a la cárcel, mataban gente, desaparecían, y salieron y ganaron la elección, y lo demostraron con actas, y no le hicieron nada. Nadie intervino. Que es que la autodeterminación, ok, entonces esa es la ley del más fuerte. O sea, el que sacó las armas y con el ejército se mantuvo, a pesar de que los ciudadanos votaron otra cosa, pues hasta que le llegó otro más fuerte y lo quitó. Yo no creo en eso. Lo que creo es que debería existir instancias internacionales que cuando pase eso pongan orden y hubiera sido enjuiciado a nivel internacional y en todo caso destituido de una manera legal. ¿Por qué? Porque la población votó de manera distinta. Eso no sucedió. Entonces, evidentemente, hay un fracaso que llevó a otro escenario radical, que fue entrar, quitarlo, ¿no? Y sacarlo. Y dices tú, bueno, y entonces, ¿quién determina si sí o si no? En este caso, por el derecho internacional, claramente es una violación. Por el derecho de Estados Unidos dicen no, ¿por qué? Porque está calificado como terrorista. Hoy yo a México lo que le digo es lo siguiente. A ver, en un minutito. Tiene que ser congruente en la historia. Apenas hace unos meses, o todavía está rechazando lo que dice que es una intervención injerencista de la ONU, por ejemplo, con el comité o con la activación del artículo 34 en materia de un comité que investiga las desapariciones por considerarse sistemáticas y graves en el país. Y dice, no, estás mal, no te puedes meter. Entonces, pues, ¿quieres organismos internacionales fuertes que se entren ante situaciones complejas o solo cuando te conviene? Otro ejemplo, prisión preventiva oficiosa a nivel internacional, declarada inconstitucional, declarada en contra de la Convención también de Derechos Humanos, y el gobierno mexicano dice, no me importa porque yo aquí decido que sí es importante meter a la cárcel sin un juicio. Entonces ponte de acuerdo nomás. No puedes alegar que debe existir organismos internacionales que hagan velar los derechos humanos y el respeto a la ley, y luego cuando te lo hacen valer a ti, decir que no estás de acuerdo porque tú tienes derecho a hacer lo que te pegue en gana. Entonces estás metiendo en la misma canasta un proceso electoral que yo coincido contigo, falta absolutamente transparencia en Venezuela, a través del cual no se puede determinar que haya ganado Nicolás Maduro. Fraude. A que Estados Unidos... ¿Cómo puede defender la presidenta de los mexicanos a un Nicolás Maduro que en Suiza le han congelado cientos de millones de pesos? Y yo creo que todo esto, hacia allá, ¿cómo puede justificar esto la izquierda mexicana? Por ese camino seguramente van. No es neutralidad diplomática, es complicidad moral con este tipo de gobierno. Es increíble que mientras Claudia Sheinbaum defiende a Nicolás Maduro en Suiza, se congelan cuentas y activos del chavismo por más de 500 millones de dólares hasta ahora. Es incongruente y moralmente inaceptable. No hay defensa para estos sátrapas, aun cuando se quiera disfrazar de defensa de la soberanía. Esos cientos de millones de dólares han sido bloqueados en cuentas bancarias de Suiza, junto con sanciones financieras contra 37 personas ligadas al exdictador de Venezuela. Y no es propaganda, es el reflejo de una red internacional bajo sospecha. Entonces, ¿cómo puede la izquierda mexicana justificar y defender a Nicolás Maduro con el disfraz de defensa de la soberanía? Y no estoy defendiendo el intervencionismo de Donald Trump. Es moralmente incongruente y políticamente contradictorio que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum protejan a la cleptocracia internacional solo por afinidad ideológica. Lo que el mundo observa no es a un líder popular, sino a un saqueador del Estado, acusado de asesinar a opositores, de provocar el éxodo de millones de venezolanos y de tener vínculos con el narcotráfico internacional. Y mientras Suiza congela, México justifica. Defender a Maduro no es neutralidad diplomática, es complicidad moral. Soy Hugo Páez. El juicio
a Maduro no solamente es sobre Venezuela, ya que México se menciona 25 veces. Se habla de rutas, sobornos, alianzas con mafias mexicanas. El crimen cruzó fronteras y la política también. Cuidado con esto, porque la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro salpica de lleno a México, y no de forma marginal. La palabra México aparece 25 veces en el expediente acusatorio presentado ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York. No es un error tipográfico ni una coincidencia diplomática. Es un mapa detallado de cómo la mafia cruzó fronteras con ayuda del poder político. Durante más de 2 décadas, de 1999 a 2020, México dejó de ser solo un país de paso para las sustancias rumbo a Estados Unidos. Según la acusación, se convirtió en una plataforma logística clave para la mafia de los soles, una estructura criminal incrustada en el aparato del Estado venezolano y encabezado por el régimen de Maduro. En este entramado aparecen viejos conocidos: la mafia de Sinaloa, mencionada 14 veces, y los Zetas 13 veces, aliados estratégicos para mover toneladas de sustancias, dinero y corrupción. El documento describe una ruta aceitada por sobornos y complicidades en Honduras, Guatemala y México, donde políticos y funcionarios cobraban su parte para mirar hacia otro lado. Puertos, aeropuertos y sistemas financieros mexicanos funcionaron como puntos de enlace marítimo, operativo y financiero para redes criminales transnacionales, incluyendo al Tren de Aragua. Pero hay un dato que incomoda más. Entre 2006 y 2008, cuando Maduro era canciller de Hugo Chávez y Felipe Calderón gobernaba México, el hoy acusado habría vendido pasaportes diplomáticos a traficantes que operaban en territorio mexicano. Usaban vuelos oficiales sin revisiones para repatriar ganancias de la maña bajo cobertura diplomática. Aviones privados, llamadas a la embajada y reuniones con embajadores. El crimen viajando en primera clase. La acusación pinta un retrato crudo. Un gobierno corrupto que operó con aliados mexicanos mientras los gobiernos miraban o cobraban sus ganancias en silencio. Incómodo, sí, pero necesario de saber. El juicio Maduro abrirá seguramente pruebas y mucha información relevante que pondrá a temblar a políticos de muy alto nivel de este gobierno y de periodos anteriores. Te leemos en los comentarios. Mis queridos amigos, así estamos llegando al final de este su noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio, quien siempre te ha dicho: te hablaré con la verdad, aunque pierda tu amistad. Y a todos les deseo lo mejor, les vaya como se porten, porque portarse bien, yo creo que bien vale la pena esperar, porque lo que se siembra, se cosecha. ¿Y qué creen ustedes? Este gobierno, el pasado gobierno, prometió no endeudar más a México, y lo hizo al doble. Lo que en 200 años no sucedía, sucedieron en 6 años de López Obrador. Y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum lo sigue haciendo. Claudia Sheinbaum, la presidenta de los mexicanos, endeuda a México con más de 9,000 millones de dólares, mismos que tendrán hasta 30 años para pagarse. Imagínense ustedes, ¿qué México les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué México les vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Qué México les vamos a dejar a las generaciones futuras con un México completamente endeudado, con una deuda impagable? Pero así están las cosas. Hay que reflexionar nuestro voto y hay que darle el voto al mejor hombre, a la mejor mujer que garantice la estabilidad de nuestro país sin tantas deudas. Que pasen ustedes muy buenas tardes y yo los dejo con este video del cual les acabo de hablar, de esta deuda tan importante que el día de hoy los noticieros nos dieron a conocer a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Buenas tardes. Claudia Sheinbaum, ve a agraviar a tu rejudísima progenitora. Claudia Sheinbaum acaba de darle en la madre a todo el país. El gobierno mexicano nos acaba de endeudar hasta los huevos, hasta los calzones. Se acaban de colocar 3 bonos en el mercado exterior por 9,000 millones de dólares. Es decir, México ahora tiene una nueva deuda de 9,000 millones en 3 bonos, uno a 8 años, uno a 12 y uno más a 30 años. Lo que nadie te está diciendo de todo esto es que estos 9,000 millones, si el precio del dólar aumenta,
esta deuda va a aumentar. Ahora sí, te la acaban de dejar ir doblada y sin saliva, Chairo. Maldito seas. Digo, para todos estos primaria trunca que no lo saben, a noviembre de 2025 la deuda pública llegó a 18.2 billones de pesos. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, pinches muertos de hambre, debemos 140,000 pesos. Ahí está tu maldito salario mínimo. Y solo para 2026 vamos a superar los 20 billones. ¿Sí? Cada día de este año, el gobierno va a contratar más de 4,300 millones de pesos. Hay nada más. Si alguna vez te has preguntado de dónde sale el pinche dinero para regalarte, de dónde sale el dinero que está sosteniendo Pemex, que le regala el petróleo a Cuba, sale de estos préstamos que la gente paga con sus impuestos. Pues no, que en México sin hambre, Claudia.